Bienvenidos al webinar Afectado o afectada por inversiones engañosas. Te ayudamos a reclamar. Mi nombre es Raquel Pedro del Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser la moderadora de este webinar. Y antes de comenzar, pues para recordar un poco la dinámica de este tipo de actividades, para los que sois nuevos y ya nos conocéis un poco de antes, siempre comentaros que si queréis realizar alguna pregunta, lo podéis hacer a través del menú de preguntas y respuestas, que es lo que tenéis abajo con un signo de interrogación. Y el ponente de hoy, Antonio Gallardo, pues las responderá en directo. Aclarar, como siempre, que solo se responderán cuestiones relacionadas con el tema de webinar. Si puede surgir confusiones con algún otro tipo de tema, pues como siempre os decimos, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico info@sufin.com y pues estaremos encantados de atender a las consultas pues a la mayor brevedad posible. También os indicamos que está activo el chat, donde mi compañera Patricia os irá dejando información de interés, tanto a su fin como cosas relacionadas con este webinar. Y como siempre, agradeceros vuestra asistencia. Y antes de comenzar, os indicamos dos cositas más. Una de ellas es que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario, pues que agradecemos que nos cumplimentéis, porque nos servirá para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo, pues para poder mejorar de cara a otros webinars. Es totalmente anónimo y en menos de un minuto pues lo tenéis listo. También si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en todo lo relacionado con el derecho financiero, bancario y así seguir fomentando la educación financiera, pues agradecemos que nos dejéis una reseña positiva en Google, así que en el chat os dejamos también el link. Así que sin más dilación, os dejo con Antonio Gallardo, licenciado en ADE, con especialización en finanzas e información económica y que desde hace más de 15 años se dedica al análisis, ¿no?, de productos financieros y su relación con los consumidores, pues colaborando con medios y también con distintos comparadores. Así que Antonio, te doy paso. Buenos días, muchas gracias Raquel por la presentación y a todos los que estamos aquí en una mañana ya de julio que huele a agosto. Nada, pues bueno, vamos a intentar abordar un tema que creo que nos afecta a todos. En mayor o menor medida estamos recibiendo cada vez más impactos de inversiones que no deseamos por teléfono, al calor de además de nuevos productos y de nuevas formas de ganar dinero, de especular. Y que bueno, pues que siendo problemático, voy a intentar hacerlo de una forma sencilla, dando herramientas que son básicas para, bueno, pues reconocerlo e intentar, bueno, pues como dice el webinar, ver las posibilidades que hay si somos engañados de reclamar, ¿no? Y como también ha indicado muy bien Raquel, abierto por supuesto a que siempre a todas las preguntas que surjan a posteriori. Si me permitís un segundo, voy a dar a compartir para empezar con la presentación. Vamos a darle a... Ay, perdón, que hemos arrancado. Perfecto. Bueno, pues eso, volviendo al arranque, ¿no? Afectados, afectadas por inversiones engañosas, te ayudamos a reclamar y la base de toda esta posible reclamación, en el fondo, está primero en el conocimiento de las mismas y de unas señales evidentes, que es lo que vamos a intentar explicar a lo largo de hoy. Este es el índice de toda la presentación que vamos a tener hoy. La primera es por qué la importancia, ¿no?, de por qué hablar de inversiones de riesgo. En segundo lugar, pues diferenciar la primera inversión de riesgo que se está multiplicando por mucho que sea muy antigua, que son los chiringuitos financieros, las señales de alerta que tenemos que tener, poner un ejemplo, que es el caso de Iron FX, que el que haya seguido prensa, pues se ha judicializado hace poco. Luego, ¿qué es la estafa piramidal? Y poner también un ejemplo para verlo claro en IM Mastery Academy, que es una academia de criptomonedas. Y por último, pues lo que son las falsas inversiones, que al calor de nuevos productos también se están multiplicando.
ver también un ejemplo, en este caso de Arvistar 2.0, y por último, pues unos consejos para protegerse. Intentaré ir despacio explicando punto por punto para que quede claro y insisto, y muy importante al final, el turno de preguntas abierto a todo a todas las dudas que tengáis sobre este tema. Bueno, pues empezando por el principio, que es por qué hablar de inversiones de riesgo, por qué hacer este webinar y por qué, bueno, pues consideramos que es un tema muy importante, ¿no? Y lo resumo en el antetítulo del mismo, que es un riesgo cada vez mayor. Las inversiones de riesgo, chiringuitos, fraudes, no son nuevos, son muy antiguos, pero la digitalización está incrementando el riesgo en dos puntos. El primer punto es que los canales de difusión son mucho más fáciles. Aunque se siguen utilizando canales muy clásicos, como es el caso de las llamadas telefónicas, por poner un ejemplo, tenemos canales cuya viralidad es enorme, como son, por ejemplo, los canales de WhatsApp, de Telegram o similares, ¿no? Y esto además se está llevando al segundo cambio muy relevante. Es el perfil de quien entra en la inversión de riesgo. Las inversiones de riesgo son cada vez más crecientes, lo alerta la CNMV año tras año cuando hace su informe sobre lo mismo, y lo es porque si antes iba a un perfil de persona que tuviera ahorros, ya más mayor, que bueno, pues se le prometía pues, rentabilidades elevadas, ahora va a un perfil que está llegando a un perfil muy joven al calor de productos novedosos como son los criptoactivos, como son los CFCs, formas de invertir en bolsa. Está llegando esta personas con imágenes en las cuales, bueno, hay influencers o simulan en muchos casos influencers que hay por detrás, en los cuales se incitan y además incitan muchas veces con pequeñas cantidades, con lo cual ha cambiado mucho ya no solo el perfil de edad, sino que ya va a un perfil mucho más joven en las cuales muchas veces el mal es no coger a una persona y estafarle 20.000 euros, sino que ahora es muy fácil estafar a 20.000 personas 100 euros. Y estamos hablando entonces que estamos hablando de 2 millones de euros. Entonces vemos que la escala se multiplica sin que tener que llegar a coger, pues a captar a un gran inversor y engañarle en el mismo. Ese es lo que explica el crecimiento de los fraudes financieros en España y que las pérdidas económicas son significativas. ¿Por qué? Porque lo veremos más adelante, aunque muchas veces se empieza a captar con pequeñas cantidades, muchos de estos mecanismos funcionan viendo que crece exponencialmente la inversión. Entonces nosotros metemos 200 euros y de repente vemos que se han convertido en 500, ha ido mucho más allá del 100% de beneficio. Y metemos 1.000 euros y vemos que, bueno, lo mismo no sube tanto, pero sube a 2.500, 3.000 hasta que de repente hacemos un desembolso mayor y se pierde absolutamente todo, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues la necesidad de la educación financiera y la prevención. Nosotros ahí intentamos hacer una labor lo más amplia posible a través de todo tipo de acciones, como es este webinar, pero falta una base clara, ¿no? Al final tenemos que, por ejemplo, los estudios de economía no dejan de ser una optativa en algunos planes de eso en España, pero que no es algo general cuando resulta que todos vamos a invertir en algún momento dado, a pedir un préstamo o estamos todo el día comprando con tarjeta y no sabemos ni hacer un presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia al final de este pilar que, bueno, intentamos nosotros paliar en la medida de lo posible con acciones formativas como esta. Y aquí pongo, pues, algunos recortes recientes, ¿no? Si veis las fechas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, la CNMV advierte de fraudes en grupos de WhatsApp que suplantan expertos financieros. La suplantación de personalidad, y lo vemos, por ejemplo, en los anuncios que vemos en redes como X, en las cuales vemos que son anuncios y que se viralizan enormemente y nos ponen a personas económicamente bollantes y que son ejemplos, Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, y nos hablan de, bueno, de inversiones que son rompedoras y al final, pues, todo es mentira. Vemos otro ejemplo de un chiringuito financiero que cobraba 1.500 euros por formación y 70 euros al mes. Las promesas de riqueza rápida con valores que crecen mucho como las criptomonedas han alimentado mucho ese tipo de productos.
Bueno, pues que al final, ¿qué es lo que hace constantemente la CNMV? Porque es muy difícil poner puertas al campo, porque puede ser intentar que no haya plataformas en España, en el ámbito de la Unión Europea, pero al final la digitalización no sabe de fronteras y te marcan webs desde los sitios más extraños del mundo para venderte productos, ¿no? Y vemos pues otro ejemplo de un listado de las mismas. Sobre estas, pues el caso más típico y el que más se ha repetido más es el del chiringuito financiero. Y aquí vamos a ver las características, porque dentro de estas características, aunque redundaremos en las mismas al final cuando hablemos de los consejos, ya nos deben empezar a saltar las alarmas si contactan con nosotros algún tipo de estas empresas no reguladas y ahí viene el riesgo. En primer lugar, que son entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas por la CNMV. La CNMV tiene autorizaciones muy estrictas de qué es lo que puede hacer cada empresa. Y además, todas las empresas autorizadas están registradas. Y veremos que hay un registro en el cual vienen las empresas españolas en sus diferentes actividades que pueden realizar y también empresas de la Unión Europea que pueden hacerlo. Por ejemplo, tenemos sociedades y agencias de bolsa, son distintas. Una puede operar por cuenta propia y otra tiene que operar siempre por cuenta ajena. Pero también tenemos los asesores financieros independientes, que son regulados y que ellos, por ejemplo, lo único que pueden hacer es darte asesoramiento y darte consejo dónde invertir, pero no invertir por ti. Entonces, si alguien contacta con nosotros, lo primero es ver cuál es su razón social, cuál es su empresa y ver si existe ese listado. Cosas que nos pueden hacer prometer, que nos hacen sospechar. Pues la primera es que prometen rentabilidades extraordinarias y además asociadas al bajo riesgo, que son dos términos fundamentales en la inversión, pero que suelen ser no, son contrarios. Es decir, a mayor riesgo hay una mayor promesa de rentabilidad y a menor riesgo, lo que hay es una rentabilidad menor. Pensemos en un depósito, no tiene riesgo, lo único que podemos perder, entre comillas, es si lo cancelamos anteriormente, son los intereses generados, nuestro capital está siempre garantizado y no tiene riesgo. Y vemos baja rentabilidad y riesgo. Ahora mismo tenemos el Euribor en el 2,07%, conseguir un depósito al 1,5%, pues es casi, a veces en algunas entidades, casi heroico, ¿no? Pero bueno, tenemos solo ese 1,5 y no tenemos riesgo. Si queremos invertir en un fondo de inversión de renta variable, pues podemos conseguir rentabilidades altas, pero también podemos tener pérdidas altas, por eso tenemos un riesgo elevado. Si nos dicen que vamos a ganar mucho sin perder dinero, sospechemos que no va a ser así. En tercer lugar, es la utilización de la publicidad agresiva y poco transparente. Y como he indicado, crecen de forma espectacular en redes sociales, Instagram, X, que tienen un menor control de las mismas, son por ejemplo grandes ejemplos, y en canales de comunicación, los canales de WhatsApp y los canales de Telegram están proliferando de forma enorme, ¿no? Y es una publicidad muy agresiva que te la ves muchas veces los anuncios a lo largo del tiempo con muchas promesas de rentabilidad. Y en cuarto lugar, que es lo importante y es uno de los pilares fundamentales de este webinar, es que operan fuera de control legal y regulatorio, lo que afecta a las reclamaciones. Pensemos que si nosotros hemos contratado un fondo de inversión o una inversión con el banco X, tenemos unas garantías que se pueden decir dobles. En primer lugar, la propia regulación que tiene esa entidad financiera, ya sea la CNMV o el Banco de España, lo cual nos garantiza que podemos ir contra el regulador para decir, oiga, que esto me ha prometido algo y es algo engañoso. Y en segundo lugar, que esas entidades, al estar reguladas y estar también supervisadas, esa palabra es fundamental, cumplen unas garantías económicas. Es decir, tienen que tener una solvencia. ¿Qué significa tener una solvencia? Que aunque el Banco de España le tire de las orejas y que no lo obliga a pagar, sí que podemos llevarlo a judicialmente con unas grandes posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque tiene una solvencia detrás y si ganamos ese juicio porque lo ha hecho mal, el cobro lo tenemos garantizado. Si vamos a una empresa X con residencia en un paraíso fiscal en el cual hemos depositado el dinero, lo más seguro es que esa empresa sea hueca, es una empresa comercial, tenemos mayor dificultad para reclamar, aunque se puede reclamar la misma, pero lo que seguro va a hacer el defraudador es coger ese dinero que has depositado y llevárselo.
con lo cual las posibilidades son menores. Con lo cual, recopilando, hay que tener muy claro estos 4 pilares, que las entidades tienen que estar autorizadas y por ello tienen que estar en un listado. Dudemos de esas promesas de rentabilidades con bajo riesgo, porque no son así. Si son muy agresivos para hacernos captar el dinero. Ahora son muy famosas llamadas y con la mayor regulación que hay en España de números extranjeros que nos hablan de servicios de trading automáticos, que nos preocupemos y que vamos a conseguir mucha rentabilidad y nos machacan en llamadas y en mensajes. Y en segundo, que al operar fuera del control legal y regulatorio, pues al final las dificultades de reclamación pues son mucho más grandes y evidentes. Y aquí vamos a ver pues, más en detalle estas señales de alerta. No figuran en el registro de la CNMV o el Banco de España. Se quedará esta presentación colgada y aquí ustedes tienen el enlace, aunque pueden ver registros en CNMV y ahí les salen y ven lo que tienen debajo, registros oficiales de entidades financieras. Y vemos que tenemos empresas de servicios de inversión españolas, empresas de asesoramiento financiero nacional, que ya nos están diciendo que asesoran pero no invierten, y empresas de servicio de inversión extranjeras para ver listados en otros países que pueden operar perfectamente. Una empresa francesa puede operar en España si tiene la licencia en Francia, siendo un país de la Unión Europea. Comprobemos bien, por favor, todos esos listados que son actualizados constantemente y que son de acceso fácil. Solo tenemos que poner en Google o ver este enlace o poner en Google pues, registros de empresas financieras. La comunicación insistente y poco profesional. Al final, y también lo veremos, suelen ser reclamos guionizados en personas que se les da un call center en el cual no son profesionales de las inversiones y que van con un guión prefijado con diferentes salidas para hacerte picar y que tú entres. Esa presión de invertir de forma rápida y creciente. Y lo de creciente, el reclamo, como insisto, es pedirte pequeñas cantidades, que esas pequeñas cantidades las veas en una aplicación suya que artificialmente están subiendo, para que luego, cuando tú hayas invertido mucho, perderlo. Falta de información clara sobre el producto, que ha aumentado con las nuevas fórmulas como los criptoactivos. Hasta no hace mucho, pues al final las inversiones, siendo más complejas que lo que muchas veces se piensa, es decir, siempre han sido complejas desde hace muchos años. No solo son acciones o fondos de inversión o bonos, sino siempre ha habido pues, productos derivados. Estos se han multiplicado, son productos que son muy complejos. Cuando se nos habla de un CFD, estamos hablando de un producto apalancado, es decir, que nosotros invertimos una pequeña cantidad y luego el activo tiene un valor que es mucho mayor que el mismo, con lo cual las pérdidas pueden ser mucho mayores y también los ingresos. Siempre hay un binomio, pérdidas, ganancias, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En los criptoactivos pasa lo mismo. La proliferación de criptoactivos que de repente sube mucho, el que lo ha creado consigue amplias ganancias y de repente lo que hace es que retirar el mismo y ha pillado mucho a gente con enormes pérdidas, pues es algo que se multiplica. Eh, Criptomonedas, tokens, hay que tener mucho cuidado porque no son bienes tangibles y son bienes muy manipulables, en los cuales a veces con muy pequeñas cantidades desploman y se destroza el valor del mismo hasta que desaparece y hay muchos ejemplos de desaparecer. Y luego que no lo he comentado, cuando vemos la razón social hay que ver si existe una dirección física y se puede verificar. Si tenemos esta empresa, comprobemos, es fácil hacerlo, incluso no hace falta ni pagar por lo mismo, que existen diferentes sistemas de información pública que vemos fácilmente si esa SL existe y cómo funciona, si está operando, luego podemos pagar y ver más datos de las mismas y a veces merece la pena para tener esa seguridad pero, bueno, ellos nos van a dar webs que son muy opacas, en las cuales va a ser difícil ver cuál es el responsable, que no existen los términos legales y que es muy difícil verificar el mismo. Y esa es la forma clásica de operar de los chiringuitos, ha sido siempre, pero ahora, insisto, se multiplica mucho por el mero hecho de que está llegando a capas de población más amplias y de forma mucho más masiva. Y aquí pongo un ejemplo judicializado actualmente, el cual, bueno, pues
Desgraciadamente para los usuarios, de momento, por un error en el juzgado, se ha sobreseído, pero se ha reclamado la misma hace muy poco tiempo, un mes, mes y medio, ¿no? Que es el chiringuito financiero Iron FX, que fue denunciado en el año 2020. Las características son muy propias y se repiten, y por eso es importante reconocerlas. En primer lugar, usaban el método que se denomine llamada fría, es decir, cogían listados de teléfonos y llamaban, intentando captar pues, personas. Es decir, no era que tú hubieras pedido información, que tuvieras un interés en inversiones, sino que hacían una captación masiva de las mismas. En segundo lugar, la utilización del guión, que ya lo hemos comentado antes, bien definido, con un abanico de preguntas y respuestas por si de repente en estas llamadas frías encontrabas pues a alguien que sí supiera sobre el trading. El trading, pues si alguien de los que estamos hoy en el webinar no lo saben, es la negociación de acciones y sobre todo pues basada en el corto plazo, ¿no? En el cual pues viendo gráficas o similares, pues tú vendías y comprabas activos muchas veces a lo largo del día, conseguías ganancias muy pequeñitas, pero al hacerlo muchas veces, pues llegaban unas ganancias que son importantes. Ellos al final guionizaban, intentaban sobre todo captar a gente que no tuviera esa formación, pues prometiendo, pues si encontraban a alguien que tuviera conocimiento, pues sabían guiarlo o en caso de que tuviera mucho conocimiento, salir del embrollo para que no, para no tenerlo a alguien que lo hubiera puesto pues en apuros, ¿no? Y hubiera cuestionado el método de inversión de esta empresa. Ofrecían la imagen de altas rentabilidades en el corto plazo para poco después retener el dinero de clientes que solicitaban el reintegro. Lo que solían hacer es que, bueno, iba subiendo mucho y tú veías que subía y cuando solicitabas el reintegro de repente había muchas operaciones y se quedaba prácticamente en cero o en cero, es decir, perdías la inversión. Tú pedías el reintegro y de repente era por mala suerte en el proceso que se iba haciendo se perdía el dinero, ¿no? Entonces, al final, pues, se basaba en eso, en que el cliente fortaleciese su posición tras el reclamo de inusuales ganancias para que, en el momento yo de reclamarlo, perderlo. Y ese es uno de los casos más famosos, pero bueno, yo trabajaba en una agencia de bolsa de las más famosas de España, más grande, cuando fue el caso Gescartera, que al final funcionaba de una forma parecida. No teníamos la facilidad de control de la inversión que nos permite el móvil, que es una facilidad de control si esa inversión es real. Si yo sé que tengo 100 acciones de Banco Santander, puedo ver su precio, pero cuando tengo valores que desconozco el mismo, pues puede llegar a este punto. Pero al final operaban de la misma forma y en el momento en el cual había una retirada, resulta que no existía ese dinero. El segundo, vamos a ver lo que son las estafas piramidales, que también son muy antiguas y también se multiplican ahora. Y ahora se multiplican especialmente, como veremos, en temas de clubes de inversión o formaciones de inversión en las cuales nos convierten a nosotros en captadores y al final, pues como suele pasar en todas estas inversiones, muy poquitos consiguen el dinero y la base cada vez más amplia en forma de pirámide es la que pierde y pierde cantidades que son muy importantes como perder por completo las inversiones. Entonces, al final, ¿cómo funcionan? Pues funciona un modelo de negocio insostenible en el cual se paga a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos, hasta que llega un momento en el cual estalla. Y hemos tenido pues muchos ejemplos de valores inflados en las cuales, bueno, pues han crecido de forma exponencial y al final, bueno, vemos que al final captan. Y si vemos ejemplos, pues no tenemos que alejarnos muchos en el tiempo para ver que esta forma de operación o similar la tenemos, por ejemplo, en temas de los sellos, en los cuales se iba captando y como iban muy bien las inversiones, pues otras empresas, íbamos otras personas pues iban apuntándose hasta que al final se vio que eran valores que no eran reales con el valor tangible del mismo. No existe una actividad económica real que sustente ganancias, no existe en muchos casos no existe ni siquiera se ha invertido un solo euro, sino que ha sido con este sistema de captación de las mismas. Y al final se colapsan porque llega un momento en el cual la pirámide de la base se hace tan grande, necesita una enorme cantidad de inversiones para pagar a los que están en niveles superiores, que cuando no se consiguen colapsan y caen.
¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Insisto en estas estafas que son muy antiguas, se han hecho en todo tipo de bienes, incluso sobre bienes tangibles falsos como son los terrenos, sobre supuestas acciones de bolsa, pero ahora lo que viene es que volvemos a lo mismo, el trading automatizado, el tener algoritmos que te calculan y te dicen que van a invertir por ti, es una de las estafas más comunes y las criptomonedas. Y se suelen instrumentalizar en los llamados clubes de inversión o redes multinivel, que son al final redes multinivel disfrazadas. Estos clubes, ¿qué es lo que te hacen? Al final suelen tener dos formas en las cuales captan el dinero. La primera forma de captar el dinero es, yo te voy a dar una formación para que tú sepas invertir, tengas un término tan de moda y que se repite mucho, independencia financiera, y te lo repiten hasta la saciedad, ¿no? Entonces te hacen, bueno, pues yo te voy a dar un curso buenísimo y me cuesta el curso 1.500 euros. Y luego al final tú me pagas 100 euros al mes por darme ese curso. Ahora lo veremos un ejemplo. ¿Qué se suele hacer? Esa tarifa fija se la queda el falso creador de esta empresa y ya es un dinero que ya tiene fijo él para quedárselo. Y luego el reclamo es que yo te voy a ir quitando, incluso te puedo hacer cero esa inversión mensual si tú me traes más personas que vengan dentro. Si yo esa persona de repente digo, me traes 5, yo los 100 euros te los quito gratis, yo creo que está muy bien, yo ya me he quitado los 1.500 euros, lo que ha hecho es que esos 5 han pagado 1.500 euros y que van a alimentarlo, ¿no? Y se va haciendo pues esta forma de la pirámide. Por eso hay que tener mucho cuidado especialmente en los clubes de inversión, por mucho que hagan a veces temas masivos de reuniones o similares, porque detrás de ellos no suele haber una inversión real y lo que hay es una captación, una forma de captación de otras personas que van alimentando el sistema. Y ese es el caso vamos a la que han denominado ya incluso judicialmente criptosecta y M-Mastery Academy, que ha engañado a miles de jóvenes. Es un modelo fraudulento que, como hemos explicado antes, en este caso eran 250 euros de inscripción, barata, ya insisto, hay algunos que piden muchas más cantidades, y luego 150 euros al mes. Su forma de captación se dirigía muy bien a los jóvenes, es al final una captación emocional con formas que vemos que se repiten constantemente, ¿no? Que son los discursos motivacionales, ¿no? Una retórica de tipo que semeja muchas veces a la secta, con promesas de éxito rápido, de que vas a ganar el dinero sin tener que hacer muchos esfuerzos y que vas a conseguir, pues bueno, pues mucha rentabilidad y que vas a ser eso, pues muy sin tener que ganancias rápidas. Nos ponen, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De que han conseguido coches de alta gama, que muchas veces de repente ves que son alquilados. Es decir, al final son reclamos que se dirigen mucho a los jóvenes y que vemos que al final, pues bueno, pues que son completamente falsos porque son un discurso, ¿no? Y que vemos en técnicas que se repiten en otras formas como el coaching o similares, que se repiten constantemente. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esa forma de captación de las mismas. Bueno, pues este enfoque de network marketing, y lo explico. Al final, ya no era solo que tú fueras disminuyendo tu cuota, incluso que fuera gratuita, sino que se te creaba un estatus falso, en el cual, como si fuera una pirámide social, tú ibas progresando al mismo, ¿no? Y al final, pues eso alimentaba más el ego, ¿no? Entonces, no es que tú solo captaras, sino que ya te ponían por diferentes niveles en los cuales, bueno, pues tú te querías un experto en estas inversiones. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues 30.000 jóvenes captados, que se dice pronto, ¿no? Los cuales al final ha llevado a casos muy límite, desde abandonar los estudios, porque en esa captación emocional se decía de ganar dinero sin esfuerzo. Tú estabas en casa, hacías tu trading, tus cosas, no tienes que ir a la universidad, ni mucho menos. Vida precaria, porque muchas veces lo que ha llevado es a un endeudamiento masivo. Yo cada vez iba metiendo más dinero, iba haciéndolo más, ¿no? Y al final incluso afectar a las familias con falsos préstamos, ¿no? Que son muy comunes y que tienen incluso ciertas semejanzas
en el tema de cuando vemos el tema de las apuestas, ¿no? Al final se trabaja con vías que son bastante parecidas, ¿no? Y que ha llevado, pues al final, a graves consecuencias psicológicas y sociales a las personas que se han visto afectadas, pero también a su entorno. La causa ha sido archivada en julio de este año, hace nada, por errores procesales. Ahora la acusación a particular ha recurrido la decisión y no sabemos cómo será, pero bueno, sí que nos sirva de alerta que han sido 30.000 personas en ese perfil distinto y las enormes consecuencias que trae, ya no solo es la pérdida económica, sino pues, problemas incluso familiares de forma muy, muy, muy grave. Por último, pues bueno, pues tenemos las falsas inversiones, que también son algo que son muy, muy antiguos, ha existido antes y ahora la digitalización, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues hace que se haya multiplicado. Se basan al final estas ya directamente en productos financieros o empresas ficticias que no existen y en los cuales se nos dice tal, se nos ofrece información que nosotros la vemos en la pantalla y parece que la inversión es real, fotos de las mismas, porque no solo son inversiones en bolsa, a veces son incluso valores tangibles, inmuebles en lugares en el extranjero con promesas de rentabilización muy, muy altas. Y aquí tenemos que sospechar desde el principio y verificar que la inversión es real. Pensemos, por ejemplo, que toda inversión financiera en el mundo tiene un código que se llama ISIN. Ese código lo podemos verificar en cualquier lado. Entonces, si nos dicen el producto X y vemos que no existe ningún código y que no lo vemos en ninguna web más que en la particular de la inversión, sospechemos que es así. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas veces documentos falsificados, ¿no? Y con plataformas digitales en las cuales vemos evolucionar una inversión, que es nada más que poner un algoritmo y ver que el gráfico se vaya moviéndose, y al final no, esa inversión no existe, ¿no? Y volvemos a las mismas premisas, ¿no? La promesa de una alta rentabilidad a corto plazo sin riesgo ninguno. Algo que es imposible. Si queremos rentabilidad, tenemos un riesgo que es grande. ¿Qué es donde proliferan? Criptomonedas y tokens sin respaldos y los bienes raíces internacionales sin registro. Inversiones, he comprado una propiedad en una isla caribeña. Pues en esa isla caribeña, pues nos dan un registro de la propiedad que no podemos verificar, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pues sistemas como multipropiedades, en los cuales son inversiones pequeñas, en los cuales no, por una inversión que hagamos de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 euros en una, pues no vamos a hacer la comprobación. Pero siempre es bueno pues subir un registrador del país de destino y ver si esos documentos son verdaderos o no lo son, ¿no? Entonces es importante verificar la misma. Aquí pongo otro ejemplo, ¿no? Arvistar 2.0 también era un modelo que estaba basado en algoritmos de arbitraje en los cuales se nos prometía que íbamos a ganar sin riesgo ninguno entre un 8 y un 15% mensual. En exchange famosos como Kraken o Binance, que es el mayor operador de criptomonedas, pero esos algoritmos nunca funcionaban, eran siempre falsos. Y pensemos que es que nadie regala duros a pesetas y si alguien hubiera inventado eso, pues hubiera visto un 8 y un 15% sin riesgo. Es una barbaridad. Insistimos, tenemos unos tipos de intervención en un 2%, los cuales siempre hay una prima hacia abajo. Decir que vamos a ganar todos los meses estas cantidades, que significan multiplicar lo invertido todos los años, como mínimo multiplicarlo, pues no es algo que es imposible. Había un esquema piramidal oculto. Los pagos de los inversores financiaban con el dinero de nuevos clientes. No había actividad real. Era un típico modelo Ponzi, que es una de las estafas más antiguas, que esta fue, bueno, pues creada y tiene el nombre de su creador, un italiano afincado en Estados Unidos, Carlo Ponzi, en los años 20, y es lo que había detrás. Y aquí en la estafa vemos cantidades enormes. Estamos hablando de 32.000 inversores, en el que se calcula a la fiscalía que eran 1.902 millones de euros, aunque algunas acusaciones privadas lo elevan a 3.500 millones de euros. Se ha pedido de 29 a 30 años de prisión para sus responsables. Y el juicio, bueno, veremos si el juicio en la Audiencia Nacional pues será un caso que marque para otros fraudes similares que nos vamos a encontrar en falsas inversiones. Aquí era un algoritmo
que decía que arbitraba en las diferencias en las criptomonedas. El algoritmo nunca existió. Y ya para terminar, vamos a recapitular y pararnos unos minutos en cómo protegerse. Y que si estamos afectados, se puede hacer en dos ramas. Lo primero es detectarlo en las fases más tempranas para que el perjuicio económico inicial sea el menor posible. Si ya hemos sido atrapados por estas redes que son cada vez más sofisticadas, pues lo que buscaremos es llevarlo por vía judicial en la medida de lo posible para, bueno, pues ver el capital de las personas que incluso gestionan y están detrás de esas empresas. Entonces es la comprobación que la empresa esté registrada en la CNMV. Vital, cnmv.es. Veamos siempre si esa empresa está registrada. Si no está registrada, por mucho que nos diga que está en otros países, podemos ver las extranjeras en la Unión Europea, desconfiemos. Perdemos esa doble vía que hemos hablado antes de garantía. La primera, poder reclamar directamente a la CNMV o al Banco de España, si fuera, por ejemplo, una empresa regulada de pagos digitales por el Banco de España. Y la segunda, la solvencia. Toda empresa que esté registrada tiene que cumplir y dar una información financiera en la cual se comprueba esa solvencia. Si vamos a una empresa que no es así, pues tenemos un problema grave porque puede ser que nos cueste mucho más recuperar ese dinero porque ese dinero se haya ido a paraísos fiscales o similares. Todo se puede reclamar, pero una inversión segura es muy fácil al final con los sistemas de protecciones de recuperar el dinero de forma rápida. Desconfiemos de rentabilidades muy altas sin riesgo. Rentabilidad alta se pueden conseguir, siempre asumiendo un riesgo. Por eso, por ejemplo, cuando se invierte en bolsa o en fondos de renta variable, lo que decimos es ese dinero que no lo necesites en un plazo de 5 años mínimo. ¿Por qué? Porque si necesito recuperarlo antes y me pilla un momento malo, pensamos el que invirtiera en bolsa en diciembre del 2019 y le cogió la COVID con la bajada brusca que tuvo desde febrero, marzo del 2020 y necesita recuperar ese dinero. Pues lo mismo ha perdido un 40, un 50, un 60% de su ganancia en ese momento. Entonces tienen que ser inversiones que sean a largo plazo. En una inversión que sea regulada, en una inversión que no sea regulada, nada. Por eso que si nos dicen, como he visto antes, ese 8 o 15% con total seguridad, porque tenemos el algoritmo más listo del mundo para hacerlo, huyamos de ello porque nadie, porque si fuera así, los primeros serían los expertos que trabajen en sociedades y agencias de bolsa, estarían forrándose con esta fórmula y no es así. Leer siempre la letra pequeña y pedir la documentación legal. Veamos esa razón social, que nos den datos de esa empresa, el registro de la misma. Es importante tener esa documentación y ver todo lo que indica detrás de la misma. Denunciar. Ante la mínima sospecha hay que denunciar a la CNMV o las autoridades. De forma rápida, incluso si no hemos puesto dinero, si la forma de captación la vemos que ha sido inapropiada. Lo que actuemos ahora finalmente va a ser pues un beneficio para el que venga detrás, ¿no? Que se detecte, que se informe sobre la misma, que la CNMV lance una alerta y que bueno, pues, no se capte la misma. Y en último lugar, pues no compartir datos personales o bancarios sin garantías. Al final, muchas veces de estos datos bancarios se saca información que nos pueden vaciar nuestras cuentas porque muchas veces incluso hasta se puede firmar órdenes de compra que nosotros creemos que no son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, los datos personales o bancarios no hay que compartirlos, hay que fijarse muy bien. Consejos básicos de seguridad online, HTTPS, protocolos, que tener mucho cuidado porque muchas veces pueden ser que entregas de dinero lo que están encubriendo es que nosotros estamos devoluciones de dinero y lo que estamos firmando es entregar nosotros más dinero. Hay que leerlo todo y procurar no dar datos personales bancarios que no existan garantías. Se pone cada vez más énfasis en luchar contra los chiringuitos financieros, las falsas inversiones, las estafas piramidales, pero la digitalización permite canales de distribución más masivas a más personas y que además se disimulen mucho más. Ahora vamos al reto de
cómo la inteligencia artificial puede afectar también a ese tipo de inversiones, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ser muy precavido, tener mucho cuidado en estos cebos de que mi inversión va subiendo y de repente me han pedido mucha cantidad. Hay que ser muy consciente de lo que sea, pedir asesoramiento. Desde Asufin ya sabéis que tenéis los canales abiertos para lo que necesitéis y autoridades, CNMV, Banco de España, Policía Nacional en caso de estafas digitales, actuar de forma rápida pues nos puede ayudar a que bueno, pues, no incurramos en las mismas o minimizar las pérdidas y luego, si se ha llegado el caso, pues recuperar el dinero lo antes posible. Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, por este webinar que ha sido súper interesante y que seguro también que ayudará a un montón de personas, las cuales pues también están viviendo esta situación. Así que como os he comentado al principio, antes de pasar para las preguntas, pues os dejamos pues este PPT donde también podéis escanear ese código QR para ponernos las reseñas positivas. Y también la PPT que ha usado Antonio está disponible en vuestra área de socio para que lo tengáis a mano, por si os ha quedado algo en el tintero.